Nunca supe de dónde salió exactamente esa caja de madera. Estaba cubierta con una fina capa de pulpo y desde hacía tiempo sus bordes estaban marcados como cicatrices. La encontraba al atardecer en la vieja casa de mis mayores, cada tarde, cuando la luz del atardecer entraba con el viento y hacía brillar las motocicletas en el aire. Dentro había fotografías descoloridas, insignias oxidadas y, entre todo, una lámina amarilla atada con un cordel fino. No tenía sello, solo un nombre escrito con una letra aterradora, Elena. No pude evitar abrirla. Dentro, una carta de varias páginas, escrita con tinta ligeramente descolorida, pero ilegible. La firma al final de Miguel Herrera, 1938. Al leer las primeras líneas, comprendí que no era una simple carta. Era una despedida. Una confesión. Una última voz antes del silencio. Mi querida Elena. Ojalá estas palabras te traigan algo. Quizás la guerra las devore, como ha devorado todo lo que amamos. Pero necesito escribir, para no volverme loca. La voz de Miguel me llegó como un eco a través de las décadas. En sus palabras había miedo, ternura y algo más difícil de describir, una resignación serena, como si supieras que no volvería. Decidí leer la carta completa esta noche. Encendí una vela, como si la luz eléctrica fuera demasiado moderna para acompañar algo tan frágil. Y mientras el viento soplaba en las ventanas, él asumió que esta historia no podía guardarse. Esta carta no era solo de Miguel. Era para todos los que alguna vez amaron y perdieron, para todos los que se fueron sin poder decidir después. Esa noche, mientras el viento azotaba el rendimiento de la tecnología, seguí leyendo la carta. La letra de Miguel se volvía más apretada a medida que avanzaban las líneas, como si la escribiera rápidamente, con la urgencia de quien siente que el tiempo se agota. El papel impregna humedad, pero también algo más, recuerdo, despedida. Elena, aquí las noches son frías incluso en verano. Los hombres se acuestan a dormir, porque el silencio puede delatar la muerte. A veces, entre el ruido de los fusiles, creo oír tu voz. Me digo que rezas por mí, y esa idea me da fuerzas para seguir respirando. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Miguel no escribía solo para consolarse, escribía porque era su forma de seguir vivo, de no dejar que la guerra le arrancara el alma. Imagina a ese joven, cubierto de barro y asustado, sosteniendo una hoja de papel de madera bajo una lámpara débil. Fuera, los disparos. Dentro, el eco de un amor que aún ardía. Nadie se separará de nosotros cuando esto termine. A veces pienso que volveré y no reconoceré el pueblo, la casa, mi rostro. Pero me aferro a la idea de ti, a la risa que llena las mañanas, a tus hermanos en el pan tibio. Si alguna vez dudas, recuerda, todo lo que está ahí, aquí estás para que el mundo vuelva a tener tu voz. Me detuve. Sentí algo desnudo en la garganta. La carta tenía una pureza brutal, como si cada palabra estuviera escrita con sangre. Era imposible pensar en cuántas cartas se perdieron en el incendio, cuántas nunca llegaron a su destino. Miré por el desván. Todo estaba cubierto de pulpo, olvidado. Y, sin embargo, esa voz seguía viva. Era como si Miguel estuviera allí, hablándome desde un rincón oscuro del tiempo. Esa noche no dormí. Volví a leer las primeras líneas una y otra vez. Había algo en su tono que me hizo sentir que esa carta escondía más que palabras, tal vez un secreto, una historia jamás contada. Afuera, el amanecer comenzó a despuntar. La carta reposaba sobre la mesa y pensé que debía saber más. ¿Quién era Miguel Herrera? ¿Quién era Elena? ¿Por qué esta carta nunca llegó a tus hermanos? Si esta carta no te encuentra, Elena, quiero que sepas que en cada disparo, en cada noche de miedo, pienso en ti. Y eso, solo eso, me salvó de convertirme en un monstruo. Guarda el papel con cuidado. Algo dentro de mí había cambiado. La voz que tenía delante había despertado y no podía volver al silencio. Han pasado varios días desde que encontré la carta, pero la voz de Miguel no me ha dejado en paz. Cada noche, con los ojos cerrados, escuchaba sus palabras resonando en mi cabeza como una antigua oración. No era solo curiosidad, era una necesidad, como si esa historia me hubiera elegido a mí para ser contada. Regresa y revisa la caja con más atención. Entre las fotografías, encontrarán una imagen en blanco y negro, un joven con uniforme republicano, su rostro serio, sus ojos oscuros y una leve sonrisa que solo sobrevivió por un tiempo. En el reverso, cierra, Madrid, 1937. Y una palabra escrita con tinta corrida, Miguel.
La guerra lo había devorado todo, incluidos los recuerdos, pero esta fotografía fue una pequeña victoria contra el olvido. Devolví la carta y seguí leyéndola. A veces vuelvo y te encuentro esperando en la puerta, con tu vestido azul y las manos llenas de harina. Estoy entre la arcilla, y el único azul que veo es la humedad del cielo roto. No te volveré a ver, Elena. Ojalá alguien volviera a hablar sin miedo. Las líneas estaban manchadas, quizá por la lluvia o las lágrimas. Sentí un escalofrío. Había algo tan humano en ese miedo, tan universal, que por un instante olvidé que habían pasado 80 años. Hoy enterramos a Julián, mi compañero. Cayó a mi lado, sin decir palabra. Cerró los ojos y pensó en ti. Aquí su muerte es silenciosa, como si se hubiera avergonzado de tanto trabajo. No me tocará hasta mañana. Pero mientras puedas sostener este lápiz, escribe. Escribir es lo único que me mantiene del lado de los vivos. Me detuvo de nuevo. Esa frase, escribir para seguir vivo, me golpeó como una verdad descarnada. Piensa en todas las personas que se pierden cuando no las escuchan, en todos los nombres que se pierden cuando no hablan. Guarda la carta sobre una alfombra y cerca del pueblo. Pregunté a las personas mayores si recordaban a Miguel Herrera o Elena, que habían vivido aquí. Algunos negaron, otros, tras un momento de silencio, parecieron reconocer el nombre, pero no se me ocurrió nada. Uno de ellos, un hombre mayor con un palo, me dijo. Hubo muchos Migueles en esta guerra, hijo. Demasiados. ¿Y si alguien volviera atrás? Volví a la casa con el corazón apesadumbrado. Al anochecer, volví a poner la carta sobre la mesa. El fuego de la vela se movía como si respirara. Si no vuelvo, Elena, no te amaré demasiado. Vive. Ama de nuevo, nunca te batirás en duelo. Porque si tu vida se extingue, la mía no servirá de nada. Esta era la última línea de la segunda página. Y comprendí que esta carta no era solo una despedida, era un testimonio de amor. El amanecer delataba una espesa niebla, como si todo el pueblo se hubiera resistido a despertar. Con la carta guardada en el bolsillo, caminó hacia la parte más antigua del lugar, donde las casas parecían estar detenidas durante mucho tiempo. Leyó el nombre de Elena una y otra vez, intentando imaginar su rostro. ¿Sobreviviste a la guerra? ¿Esperas a Miguel hasta el final? Una anciana, de cabello blanco y ojos claros, me observaba desde una ventana entreabierta. Se acercó con respeto y me preguntó. ¿Conocimos a una tal Elena, quien vive aquí desde hace muchos años? Se quedó en silencio unos segundos, como si hubiera buscado en su memoria una imagen enterrada. Sí, respondí al final. Elena Morales. Vivía en la última casa del Camino Viejo, donde los olivos se asomaban. Fuera. Di que esperas a tu marido hasta que su cuerpo ya no esté desnudo. Sentí un escalofrío. Sigue las indicaciones para llegar a esa casa. Era un edificio pequeño y abandonado, con las paredes cubiertas de agua. La puerta estaba abierta y el aire era aceitoso y húmedo. Entra en el espacio. En la mesa del comedor había una flor vacía, una taza rota, un retrato sin marcar. El silencio era denso, pero no sepulcral. Era un silencio que contenía historia. Saca la carta y colócala sobre la mesa, junto a los restos del retrato. La voz de Miguel empezó a llenar el aire cuando leí el siguiente fragmento. Elena, no quiero que recuerdes la guerra, sino los días antes de que todo comenzara. Quiero que te sientes con la imagen de los campos dorados al atardecer, con las canciones que cantas mientras lavas la ropa junto al río. Si alguna vez regresas a la casa y el viento sopla del norte, piensa que tal vez estoy allí, intentando volver contigo. La brisa entraba por la ventana y movía ligeramente las cortinas, como si el aire obedeciera a sus palabras. Me sentí inmóvil, releyendo esa frase una y otra vez, hasta que comprendí, Miguel nunca regresó. Estoy cerca, y de un tirón encuentro algo cubierto por un pulpo, un pequeño relicario con la foto de una joven, con una sonrisa triste. En el reverso, cuidadosamente grabadas, las iniciales, MH y EM. Cerrar el relicario entre mis hermanos. Fue como sostener el tiempo. En ese momento comprendí que la carta había regresado a su destino, aunque había tardado 80 años. Salí de casa con la sensación de devolver algo al lugar correcto. Pero también tenía una pregunta que me atormentaba. ¿Cómo les hice llegar la carta a mis hermanos? A Elena le robaron la guerra, pero durante ese tiempo me la entregaron a mí.
Tal vez, creo, no hay cartas perdidas, solo lectores que no nacieron cuando se escribieron. Si alguien encuentra estas palabras, que separan ese amor, que tengo miedo y que soñé. Eso es todo lo que un hombre puede decir. Guardé la carta. Esa noche, la voz del frente siguió viva, y por primera vez, no me sentí solo. Las siguientes cartas escasearon. El papel ahora estaba manchado, no solo por la lluvia o la tierra, sino por el mismo cansancio que desbordaba las manos de Miguel. Escribía a la luz de una pequeña vela, con el corazón atrapado entre la vida y el olvido. Querida Isabel, a veces siento que mis palabras son el único sonido que me mantiene vivo. El mundo fuera de las trincheras parece cada vez más lejano. Te escribo no para consolarte, sino para recordarme que aún existo. La tinta manchada temblaba, y una frase parecía tachada, como si Miguel hubiera intentado ocultar un pensamiento peligroso. El narrador hizo una pausa en ese momento e imaginó el momento, tal vez el recuerdo de algo que no debería haber visto, o una confesión silenciada por el miedo. El frente se volvió cada vez más despiadado. Miguel describió cuerpos cubiertos de mantas rasgadas, miradas sin nombre y un frío que desgarraba el alma. La guerra, dijo, no está hecha de disparos, sino de silencios entre un disparo y otro. Entre líneas, se percibe el agotamiento moral de un hombre que una vez creyó en una causa. Empezó a dudar de todo, de las órdenes, de los discursos, incluso de Dios. Hay noches en que oigo un susurro, Isabel. No sé si viene del viento o de mi propia cabeza. Me dice que descanse, pero todavía no puedo. Todavía no. El narrador, al releer este pasaje, sintió algo extraño, como si Miguel supiera que su carta sería leída por alguien mucho después. Como si le escribiera no solo a Isabel, sino a cualquier alma que aún creyera en la redención. Las páginas siguientes estaban escritas en un papel diferente, improvisado, tal vez arrancado de un cuaderno escolar. La letra era más lenta, más espaciada, como si cada letra costara un pedazo de vida. Hoy enterramos a Julián. Se reía de todo, incluso de su propia hambre. Cuando lo cubrí con tierra, comprendí que la guerra no nos mata solo una vez. Nos mata en cada rostro que dejamos de ver. Las lágrimas, mezcladas con el lodo, borraron parte de las palabras. Pero el significado era claro, Miguel estaba cansado y su fe estaba hecha trizas. Aún así, siguió escribiendo, quizá porque escribir era el último gesto de humanidad que le quedaba. El narrador cierra la sexta carta con manos temblorosas. Afuera, el sonido lejano de una tormenta se mezcla con el eco de una voz antigua. Miguel sigue hablando, incluso después de muerto, a través de las palabras que el tiempo le ha preservado. Y es en ese momento que el lector comprende, algunas cartas no se escriben para llegar a un destino, se escriben solo para no desaparecer. Hay dolor que abarca siglos, y hay palabras que nunca callan. La séptima carta estaba escrita en un trozo de tela rasgado, como si el papel se hubiera convertido en un lujo. El narrador lo encontró doblado. Entre dos páginas de un pequeño cuaderno de órdenes militares, manchado de sangre seca. La letra, aunque temblorosa, conservaba cierta dignidad. Triste. Isabel, puede que esta sea la última vez que te escriba. No porque me falten palabras, sino porque me faltan fuerzas. No sé cuántos días han pasado desde que escuché el sonido de la última misa. Aquí, el tiempo se ha perdido, como nosotros. El viento parecía soplar entre líneas. Miguel describió un amanecer descolorido, el olor a pólvora mezclado con el de carne quemada, y el silencio de sus compañeros que ya no hablaban, solo miraban al vacío, esperando el siguiente bombardeo. Tengo miedo, Isabel. No de morir, sino de ser olvidado. Que todo esto, las voces, los nombres, las risas, desaparezca sin dejar rastro. Es extraño, a veces siento que le escribo a alguien que aún no ha nacido. Esta frase perturbó al narrador. Era como si Miguel hubiera vislumbrado el futuro, como si supiera que sus palabras atravesarían el tiempo y llegarían a manos desconocidas. El narrador pasó el dedo por la tela, intentando imaginar el sonido de la pluma rascando la superficie rugosa. En los márgenes de la carta había pequeños dibujos, una casa con las ventanas abiertas, una mujer de cabello largo sosteniendo algo que parecía una flor. Tal vez Isabel. Tal vez solo el recuerdo de ella. Ayer soñé con el mar. Estaba azul y tranquilo. Sin gritos, sin disparos, solo el sonido de las olas. Al despertar, me di cuenta de que el mar eras tú. Lo único que me queda de paz. Estas palabras parecieron un suspiro, un último gesto de ternura en medio del horror.
Miguel también mencionó a un compañero herido, un chico de tan solo 17 años, que repitió el nombre de su madre antes de morir. No hay patria que justifique una muerte así, escribió. El narrador, al leer esto, sintió el peso de algo universal, el fracaso de todas las guerras, la inutilidad de todas las banderas ante el sufrimiento humano. La carta terminaba abruptamente. Si alguna vez te llega este mensaje, no llores. Recuérdame no como un soldado, sino como un hombre. Entiérrame en el olvido, si es necesario, pero guarda mi amor en lo más recóndito de tu corazón. No había firma. Solo una mancha oscura, quizás tinta, quizás sangre, que manchaba la esquina inferior de la tela. El narrador permaneció largo rato contemplando ese trozo de historia. Se sintió invadido por una tristeza ancestral, como si hubiera recibido una herencia de dolor que no le pertenecía. En esa carta, Miguel ya no pedía perdón ni esperanza, solo pedía que el mundo recordara que vivió. Del lado de... Ahora, el viento pasaba entre los árboles, como un susurro. Y el narrador tuvo la extraña impresión de oír, a lo lejos, la voz de Miguel que decía: la guerra termina, pero el eco de los que se han ido nunca se acalla. Y así, entre ruinas y recuerdos, la historia continuó, porque algunas cartas no terminan cuando el autor deja de escribir. Permanecen en las manos de quienes las leen. Algunas voces atraviesan la muerte. Otras se convierten en el silencio mismo. El narrador encontró la octava carta días después, escondida entre los pedazos de una mochila rota. La tela olía a moho y pólvora, y los bordes estaban carbonizados, como si el fuego hubiera intentado consumirla pero se hubiera rendido en el último momento. Era más corta que las anteriores, pero cada línea pesaba como un lamento. Isabel, lleva 3 días lloviendo. El suelo se ha convertido en lodo y los cuerpos se hunden en él como si quisiera tragárselo todo. A veces creo que el cielo nos llora. Ya no queda coraje, ni siquiera rabia. Solo un cansancio inexplicable. La letra de Miguel, antes firme, ahora era un trazo tembloroso. El narrador casi podía sentir el frío endureciéndole las manos. En una parte del texto, describió el refugio donde se escondían, un sótano húmedo, iluminado por una lámpara tenue, con el techo agrietado goteando sobre los hombros de los soldados. Dormimos apretados unos contra otros, como animales heridos. Nadie habla más de lo necesario. La comida se acabó, pero hay algo peor que el hambre, la espera. Esperar un sonido, una orden, un disparo que acabe con todo. El narrador hizo una pausa. Sintió el peso de esas palabras, la resignación de quien ya no teme a la muerte, solo al olvido. Había, sin embargo, una extraña belleza en esa tristeza. Miguel aún encontraba espacio para la ternura. Ayer encontré una mariposa posada en la ventana rota. Era tan fuera de lugar, tan absurda, que casi lloré. Pensé en ti. En cómo las cosas más frágiles insisten en existir incluso cuando el mundo se derrumba. La mariposa. Un pequeño símbolo de vida en medio de la desesperación. El narrador imaginó a Miguel observando ese insecto, quizás sonriendo por última vez. Al final de la carta, había una confesión susurrada entre líneas. No temo al final, Isabel. Solo me duele pensar que tal vez nunca sepas cuánto te amé. No con palabras, sino con cada latido que aún persiste en mí. Si alguien alguna vez encuentra estas cartas, espero que las lea con el mismo cuidado que imaginé que tú las leías. Estas frases parecían escritas no solo para Isabel, sino para el propio narrador, como si Miguel las hubiera previsto, como si supiera que, décadas después, alguien descifraría su dolor y le daría voz. La carta terminaba con una frase casi borrada por la humedad. Se acerca el sonido de la artillería. Si no regreso, manténme en el viento. El narrador cerró los ojos. Sintió el eco de esa última línea atravesar el tiempo como un susurro. Y comprendió que Miguel ya no escribía por esperanza, sino por necesidad. Escribir era su forma de seguir respirando. Al terminar la lectura, el silencio en la habitación se le hizo demasiado pesado. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, y el narrador juró haber oído algo, un leve susurro en español, como si Miguel aún dictara sus recuerdos a través del tiempo. Se acerca el sonido de la artillería, manténme en el viento. La frase se repetía en la mente del narrador, convirtiéndose en una oración, un epitafio, una promesa. Y así, entre la lluvia y las cenizas, el soldado desapareció, pero su voz permaneció, viva y eterna, en las palabras que el fuego no pudo extinguir. Desperté esa mañana con una extraña sensación, como si el desván mismo respirara conmigo. La carta de Miguel estaba sobre la mesa,
por primera vez, sentí el peso del tiempo más fuerte que el del papel. Eran palabras que habían sobrevivido décadas de silencio, pero que cargaban con la ausencia absoluta de su escritor. Seguí leyendo. Cada línea parecía más urgente, más desesperada. Isabel, escribo ahora con las manos heladas y la mente cansada. El frío no es solo del invierno. Es del mundo entero, lo que hemos perdido y lo que aún nos atormenta. La guerra se lo lleva todo, los amigos, los sueños, la esperanza misma. Solo puedo escribir, porque si me detengo, podría desaparecer yo también. El narrador sintió una punzada en el pecho. Era imposible no imaginar a Miguel, joven y solo, temblando en las trincheras, sosteniendo la pluma con los dedos entumecidos por el barro y la fatiga. Cada letra parecía latir con vida propia, cada palabra, una resistencia contra la nada que se acercaba. Había un pasaje que parecía hablar directamente al lector, más que nunca. Hoy vi a un niño que no entendía la muerte. Corría por el campo, riendo, como si la guerra fuera solo una nube pasajera. Sentí una rabia silenciosa. Porque todo lo que aún podría ser está amenazado. Quiero que vivas, Isabel. Aunque no regrese, vive por los dos. El narrador cerró los ojos un instante. El peso de esas líneas era casi físico. Podía oler la tierra mojada, oír el crujido lejano de armas, y en medio de todo, la risa del niño que Miguel mencionó. Un cruel contraste entre la inocencia y la destrucción. Decidió investigar los antiguos registros de la ciudad. Revisó periódicos, listas de soldados y comunicaciones del frente. Encontró un nombre, Miguel Herrera, reportado como desaparecido en 1938, en una ofensiva cerca de Guadalajara. No se recuperó ningún cuerpo, ni noticias oficiales de supervivencia. Solo un leve rastro entre los recuerdos de los que sobrevivieron. Mientras tanto, Elena, la mujer que esperaba, nunca apareció en los archivos de víctimas ni de residentes sobrevivientes. Parecía que el tiempo se la había llevado junto con el silencio. Pero el narrador tenía el relicario, la foto y la carta, fragmentos de un amor que perduró en la historia, incluso sin testigos. Al releer la última parte de la carta, sintió el susurro de Miguel más cerca que nunca. Si estas palabras llegan alguna vez a alguien, que sepa que amé con todo mi ser. Que no hay nada más verdadero que un corazón que perdura. Conserva mi amor, aunque no esté. Sobrevive, aunque yo no pueda. El narrador posó la mano sobre el papel. Algo cambió en su interior. Ya no era solo una lectura histórica, era un encuentro con un pasado que aún latía, que aún tenía la fuerza de enseñar sobre el amor, la pérdida y la memoria. Miguel y Elena existían de nuevo, aunque solo fuera allí, entre tinta, papel y recuerdos. Y, por primera vez, sintió que quizás algunas voces nunca necesitan un receptor humano. Solo quieren ser escuchadas. Las cartas de Miguel se habían convertido en parte de mi vida diaria. Cada página abierta era un viaje al pasado, cada frase un susurro que abarcaba décadas. Sentía su aliento, el peso de la guerra y la delicadeza del amor que no pudo experimentar plenamente. Pero a pesar del dolor, había algo reconfortante, su presencia, incluso perdida, me enseñó sobre resiliencia, humanidad y memoria. Decidí que necesitaba saber más sobre Elena. Regresé a la casa al final del camino, la que me había indicado el vecino. El lugar estaba más tranquilo que antes, con la luz del atardecer filtrándose por las rendijas. En el viejo retrato del relicario, noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos, la triste sonrisa de Elena transmitía fuerza y una ternura que trascendía el tiempo. Era la prueba de que había vivido, incluso sin Miguel. Busqué en registros civiles, documentos antiguos, y finalmente encontré algo, Elena Morales, una sobreviviente, casada después de la guerra, pero siempre refiriéndose a Miguel con un respeto silencioso, como si guardara una historia sagrada en su corazón. Lo había esperado, creído en él, pero la vida se la llevó. Su recuerdo de Miguel era silencioso pero inmortal. La carta que ahora sostenía en sus manos, aunque tardía, ya no necesitaba llegar a ella, había vivido con ese amor en lo más profundo de su propia historia. Regresé al desván, sentada a la mesa, con la vela titilando suavemente. Tomé la carta una vez más y la leí en voz alta, como si Miguel estuviera presente, esperando escuchar sus propias palabras. Cada sílaba cargaba el peso de la guerra, la distancia, la pérdida y el amor absoluto. Era una despedida, sí, pero también un legado. Una instrucción para recordar que el amor verdadero no desaparece, ni siquiera cuando los cuerpos se van. Si alguien lee estas líneas, sepa que amé con todo mi ser.
que tuve miedo, que lloré, que soñé. Que la vida, por dura que fuera, aún tenía espacio para la ternura. Y que, incluso ausente, sigo aquí, en el viento, en la mariposa, en el silencio que se hace oír. Sentí mis propias lágrimas caer sobre el papel. Miguel, que nunca regresó, ahora descansaba a través de mí, a través de quien se atreviera a escuchar. Comprendí que algunas historias no exigen un cierre, exigen atención. Exigen que alguien preserve cada palabra, cada sentimiento, cada recuerdo. Cerré cuidadosamente el sobre y lo volví a guardar en la caja de madera. Las fotografías, los objetos, el polvo y el tiempo, todo cobraba sentido ahora. Miguel no necesitaba regresar. Elena ya no necesitaba la carta. Lo que importaba era que la historia había sobrevivido. Al encender la última vela de la noche, sentí que había cumplido mi deber, escuchar, recordar y dar voz al pasado. Y entonces comprendí, con una extraña paz, que la guerra pudo haberse llevado a Miguel, pero jamás podría arrebatarle su humanidad. Permaneció, eterno, en la tinta y en el recuerdo. Y allí, en el silencioso desaliento, entre el olor a papel viejo y el viento que se filtraba por las grietas, comprendí que algunas cartas no están destinadas a llegar, sino a sobrevivir, de alguna manera, conmover a quienes las leen. Al encender la última vela de la noche, sentí que había cumplido mi deber, escuchar, recordar y dar voz al pasado. Y entonces comprendí, con una extraña paz, que la guerra pudo haberse llevado a Miguel, pero jamás podría arrebatarle su humanidad. Permaneció, eterno, en la tinta y el recuerdo. Y allí, en el vacío silencioso, entre el olor a papel viejo y el viento que soplaba a través de las grietas, me di cuenta de que algunas letras no están destinadas a llegar, sino a perdurar, de alguna manera, conmover a quienes las leen. Si tú también sientes que ciertas historias merecen ser contadas, deja tus palabras aquí. Escribe, comparte y mantén viva la memoria de quienes amaron, sufrieron y soñaron.